tardes. Soy Marisa Vidal, directora científica de nutrición infantil Nestlé España. Bienvenidos todos a este nuevo simposio de Nestlé. Agradecer en primer lugar a la Asociación Española de Pediatría, a su segundo congreso digital, por su invitación a celebrar este nuevo simposio. Estamos encantados de participar de nuevo. Esta vez traemos un tema que esperamos sea del interés de todos ustedes. Vamos a hablar del papel del pediatra en la crianza del bebé, desde las decisiones más básicas a la nutrición avanzada. ¿Y por qué abordamos este tema y por qué nos interesa? Porque estamos interesados en conocer desde Nestlé, dentro de su compromiso durante los primeros 1000 días del bebé, cuáles son las dificultades de la crianza para los padres hoy día. Y por eso hoy la primera ponencia será por mi parte para hablar de The Parenting Index, el primer estudio mundial sobre la crianza. A continuación contaremos con la presencia del doctor Iván Abreu, un pediatra en el Hospital Hospitalet Rambla y sobre todo conocido por ser autor de Llegando a casa y divulgador científico en Mi pediatra en casa. En tercer lugar, queremos invitar a dar su ponencia al doctor José Saavedra, que desde la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, va a traernos la ponencia Descubriendo nuevos HMOs y sus beneficios potenciales para el lactante. En este sentido, lo que queremos es realmente abordar cómo el pediatra puede estar comunicando desde las cosas más sencillas a las cosas más complejas, porque necesita realmente esa comunicación, esa información creíble por parte del profesional de la salud para tomar sus decisiones y decisiones adecuadas en el desarrollo y crecimiento de su bebé. En la última media hora de esta sesión contaremos también con la presencia del doctor Luis Blesa, presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría, y también con la doctora Nerea Sarrión, desde Valencia también, pero también ella conocida por su papel en el pediatra en el Centro de Salud de Ruzafa, pero como divulgadora científica en redes sociales y en su comunicación también a padres, sin hacer llegar esa información tan necesaria para una correcta crianza. Y sin más dilación, comienzo con la primera exposición que corre a mi cargo, y precisamente es para hablar de este nuevo estudio que hemos lanzado recientemente desde Nestlé. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué este estudio? Pues este estudio lo ha decidido poner en marcha Nestlé, como decía, dentro de su compromiso, por compromiso con los padres, con las madres en estos primeros 1000 días del bebé, sobre todo porque la maternidad y la paternidad están cambiando bastante en las últimas décadas. ¿Y en qué sentido? Pues nada más que tenemos que echar un vistazo al mercado laboral y ver que está realmente pleno de madres trabajadoras, y también que realmente los padres están ahora mucho más implicados en sus responsabilidades parentales, y así también porque los modelos familiares han cambiado muchísimo del estereotipo siempre de padre, madre y familia típica. En la realidad tenemos ahora mismo muchas más parejas del mismo sexo, tenemos también padres solteros, familias adoptivas, donde los abuelos tienen bastante cuidado de los nietos. Y viendo estos modelos también nos hemos dado cuenta que los padres de hoy día, los nuevos padres de hoy día y progenitores, lo que perciben es una gran presión, ya sea para tomar decisiones en un sentido o en otro. Toman sus decisiones y se sienten criticados, bastante juzgados. Y en este sentido lo que queremos hacer es apoyarles en sus decisiones y que siempre sean respetadas. Pero lo primero que nos hemos planteado es que tenemos que conocer bien con qué nos estamos enfrentando, cuáles son las principales dificultades en la crianza hoy día. Y para ello, pues eso, Nestlé ha movido este estudio, el The Parenting Index, el primer estudio mundial sobre la crianza hoy día. ¿Cómo se ha hecho este estudio? Para hacer este estudio se ha hecho un amplio muestreo, llegando a 16 países, haciendo unas más de 8000 entrevistas, 500 por país. Se ha entrevistado a madres y padres de bebés de entre 0 y 12 meses que participan en el cuidado de sus hijos activamente. Se ha buscado hogares con ingresos estables y alfabetización suficiente. Se hizo una primera fase entre enero y febrero de 2020, pero obviamente en medio irrumpió
la pandemia COVID-19 y por eso hicimos una segunda fase post-confinamiento en algunos de los países donde mayor incidencia se había visto, como fue China en primer lugar, Estados Unidos y España por la creciente incidencia que tuvieron, para ver realmente si esta situación había producido algún cambio o podía afectar en los resultados que habíamos obtenido en la primera fase. La entrevista fue en presencial, excepto en Suecia. ¿Cómo se ha calculado este índice? Pues para calcular este índice, de todas las preguntas que se realizaron, se agruparon en 3 principales, que fueron las que más ponderaron. Así, estas preguntas fueron: considerando todos los parámetros, ¿está de acuerdo en que ser padre o madre hoy día es fácil? La crianza de los hijos hoy en día está llena de retos que no puedo controlar. Y, considerándolo todo, me siento apoyado en mi papel de padre y madre. En base a todo esto, con una métrica combinada, se obtuvo un índice de 0 a 100, donde los distintos países obtuvieron una puntuación. Y esto es lo que observamos. Como pueden ver en este índice, Suecia en primer lugar obtuvo una puntuación de 75 y China en la puntuación más baja con una puntuación de 39. Si vemos la puntuación de España, España obtuvo una 10ª posición. Esta puntuación total se ve realmente justificada por una serie de factores, 8 de ellos que se preguntaron en el estudio, como son la ausencia de presión, la solvencia económica, políticas de protección laboral, considerar que se tiene un bebé bueno o no, recursos de salud y bienestar, entorno de apoyo a la crianza compartida y la confianza como padres. Y otros 3 factores fueron también considerados y son más desde aspectos relacionados más con aspectos socioeconómicos. Vamos a hablar de todos esos aspectos y realmente de qué significa que se tenga una puntuación mayor o una puntuación más baja. Como podemos ver, el factor que más ponderó sobre el resultado final, hasta con un 22,6%, es la ausencia de presión. Es decir, esta barra fue más amplia conforme había más ausencia de presión. ¿A qué se refiere esta presión? A las presiones internas y externas a las que se enfrentan los padres y madres a la hora de criar a sus hijos. También los siguientes factores, como hemos mencionado, y que ponderaban bastante, fueron la solvencia económica, las políticas de protección laboral, de considerar que tienes un bebé bueno en cuanto al sueño, a la alimentación, etcétera, tener recursos de salud y bienestar a la mano, el entorno de apoyo para tener una crianza positiva y respetuosa con el bebé, la crianza compartida entre ambos progenitores, padres y madres, la confianza como padres y estos otros factores que son más socioeconómicos, como el permiso retribuido por maternidad, el Producto Interior Bruto per cápita y el coeficiente Gini inverso, que sobre todo es un coeficiente que indica la igualdad de ingresos o de riqueza de los habitantes de un país. Y en la siguiente diapositiva mostramos los resultados que se han obtenido del Parenting Index a nivel global, el resultado de los 16 países, de tal manera que hemos visto que el 51% de los padres sienten una fuerte presión, tanto interna como externa, a las decisiones que toman. El 43% vieron que fue difícil, con más de lo que ellos pensaban, convertirse en padres, el 32% se siente solo, el 62% de ellos considera que hay una fuerte carga, un impacto en la economía familiar, pero el 74% de ellos consideran que tienen horarios flexibles, así como que el 73% dicen que se sienten bien informados para tomar sus decisiones, siendo la mayor parte de ellas tomadas base a consejos recibidos por los profesionales de la salud, un 66%, seguido del consejo de la familia y de la pareja. Hay que tener en cuenta que también hay un 25% de depresión posparto, un tema al que hay que hacer más caso quizá de lo que se le esté o cuidado, no se le está dando quizá el cuidado que se debería a este grave problema. Si miramos estos datos en comparación con los que han tenido lugar en España, que los mostramos en una infografía similar, pero vemos claramente, aquí está la bandera española para diferenciarlo, iré hacia atrás y hacia adelante para que veamos la diferencia. En el caso de España, hay menos presión, un 39 frente a un 51. Vemos que hay 23% de los padres españoles afirman que la crianza era más difícil de lo que ellos esperaban frente al 43% a nivel global. Vemos que solo un 20% se han sentido solos. Sin embargo, ven que un 74% sí considera que ha habido un impacto en la economía familiar más alto que a nivel global, que fue de un 62%.
El 55% de los padres trabajan en horarios flexibles, solo el 55% frente a un 74% que se vio a nivel global. Y un dato bastante relevante es que el 72% de los españoles se sienten bien informados, casi igual que los datos que habíamos visto a nivel global, pero muchos más de ellos confían en la opinión del profesional de la salud en comparación con los datos a nivel global. Y también la crianza compartida sale en España mejor valorada, sale frente al 49% que salía a nivel global. En España pues salimos bastante bien en opinión de que realmente se ha avanzado mucho en la crianza compartida. Un dato menos relevante es que la depresión postparto es incluso superior a la que habíamos visto a nivel global, que era de un 25%, y en España es de un 37%, lo que nos obliga, en cierta medida, es un llamamiento a tomar este tema en mayor consideración. Pero si vemos que hay diferencias, podemos ver qué diferencias, esta es la barra para España y esta sería la comparación con la barra en internacional, y aunque tengamos importantes diferencias, les pediría que se fijen exactamente en las que estoy recuadrando a continuación, porque son las que salieron estadísticamente significativas, con diferencias significativas frente a los resultados globales. Y estas son precisamente el apoyo en la vida laboral, es decir, las políticas de conciliación de la vida laboral y personal, así como el considerar que se tiene un bebé fácil o no. Realmente es una cuestión subjetiva de los padres, pero es así. En España se considera que el que llegue un niño quizás supone un reto más difícil de lo esperado. Y por otro lado, el entorno favorable. Parece que fuera necesario todavía mejorar mucho en ese área, ¿no? En que realmente se favorezca la crianza, tener planes en familia, el que sea más fácil encontrar salas de lactancia o poder realmente englobar más la crianza dentro de los planes en familia en la sociedad. Dicho esto, como había comentado, hicimos una primera fase, pero nos surgieron varias preguntas tras analizar los resultados, y era cómo había impactado la pandemia COVID-19 en la crianza, si tenía algún impacto inmediato en el grado de dificultad en general, si los padres se verían afectados de alguna manera específica, si qué efecto podrían tener sobre los factores de mayor impacto en la crianza de los hijos, qué se podría aprender de la nueva realidad de madres y padres de todo el mundo. Y por ello se hizo esta segunda fase en los países más impactados, como fueron China, Estados Unidos y España. Y veis que se pone barra en verde oscuro en aquellos países donde se hizo la segunda fase, de tal manera que el valor que aparece dentro del paréntesis es el que corresponde al índice de la segunda fase. Y lo que pudimos apreciar realmente es que no hay diferencias entre la primera fase y la segunda fase, con lo cual las conclusiones es que la pandemia de la COVID-19 no ha cambiado los resultados que obtuvimos en la primera fase. Los padres sintieron mucho más apoyo mutuo, se sintieron muy respaldados por la familia, y lo que no sabemos es qué impacto va a tener esto a largo plazo. ¿Por qué? Porque sí que es cierto, si bien es cierto que la pandemia ha traído una situación y un modelo de trabajo bastante diferente a lo que había habido hasta antes, con la entrada forzosa, pero al final ha venido para quedarse, del teletrabajo, quizá toda esta situación conlleve que las administraciones trabajen para unas políticas de conciliación laboral y personal mucho más importantes, que vengan para quedarse y que realmente faciliten sobre todo aspectos como son los relacionados con la crianza de los hijos. El tiempo lo dirá, y para ello queremos estar con este índice repitiendo algunas ediciones para poder ver cómo mejoran o no mejoran realmente esta situación de la crianza y se hace más fácil para los padres. Este estudio se lanzó mundialmente el 25 de febrero y ha tenido bastante repercusión y una importante repercusión en medios de prensa, porque también nos hemos esforzado para que sea así. Hemos querido contar con profesionales de la salud y para ello hemos preparado materiales que podéis, si no tuvisteis oportunidad de asistir a este webinar que tuvo lugar en marzo, el 11 de marzo, o poder leer todo lo que los retos sobre la crianza moderna, estos materiales se encuentran en la página de Nestlé Nutrition Institute de España y podéis acceder a ellos en cualquier momento. Hemos contado también con la colaboración de pediatras, como en este caso la doctora Nerea Sarrión, en su doble perfil de madre y de profesional de la salud, y cómo se viven estos retos de la crianza hoy día. Y también hemos contado también con otros profesionales como comadronas, en el caso de Paula Coamaros, y con otros padres que pueden, con distintos modelos de familia, para que puedan contarnos sus propios testimonios personales.
Para concluir en mi presentación, quería decir que realmente de las conclusiones del estudio que hemos obtenido es que no hay un lugar perfecto para ser padre y madre todavía, ni siquiera en Suecia, aunque haya salido en el primer nivel del índice. El que haya salido más arriba realmente quiere decir que sienten menos presión los padres, pero también tienen sus propias áreas de mejora, que los principales factores que influyen son las presiones externas e internas, la exigencia económica que implica y las ayudas para los padres y madres trabajadoras, por ejemplo, el que tengan acceso a servicios de cuidado infantil asequibles para que puedan compatibilizar su vida laboral y su vida personal. Según la profesora Ming Cui, profesora de Ciencias de la Familia y el Niño en la Universidad Estatal de Florida, los padres y madres de diferentes culturas y orígenes socioeconómicos se sienten presionados para hacerlo todo. Promover la crianza positiva, un desarrollo saludable de los niños y para ello no deben pasar por alto su propio bienestar. The Parenting Index proporciona por primera vez una imagen de la realidad de la crianza. Explica la forma en la que los empleadores, gobiernos y comunidades en general pueden comenzar a cooperar para abordar los retos a los que se enfrentan los padres y madres en la actualidad. Se hará un seguimiento, repetiremos este estudio en el futuro para ver de qué manera la crianza de los hijos irá evolucionando, ¿no? y realmente se pueda conseguir que se hace más fácil para ellos y pueden compatibilizar sus vidas y pueda ser más fácil a medida que cambia la dinámica global. Esta primera edición es solo el comienzo. Vendremos con más ediciones y esperamos contar muchas mejores noticias para que la crianza de los hijos sea mucho más fácil en el futuro. Y muchas gracias. Doy paso al siguiente ponente, al doctor Iván Abreu. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Iván Abreu Llanes, soy pediatra en el Hospital Universitario Hospitalet Rambla en Santa Cruz de Tenerife y divulgador científico en redes sociales y en la web del mismo nombre, Mi Pediatra en Casa. En la charla de hoy, que hemos titulado Ciencia para Todos, ayudando a los padres a tomar sus decisiones, vamos a hablar de la irrupción de las redes sociales y su uso cada vez mayor para la obtención de información en temas relacionados con la salud. Desde sus inicios, el ser humano siempre ha estado en busca de información y a medida que iba encontrando respuestas a las preguntas que se iba planteando, pues buscaba la forma de transmitirlo de generación en generación. Inicialmente, pues a través del habla, posteriormente en diferentes medios escritos, hasta que en las últimas décadas, por tema probablemente de espacio, intentando ahorrarlo, empezaron a crearse diferentes dispositivos de almacenamiento cada vez mayores, hasta que hemos llegado a tener toda la información en una nube, en un disco duro intangible, al que hemos denominado Internet. La historia de Internet es relativamente reciente. De hecho, tenemos la primera notificación, digamos, o la primera información acerca de Internet en 1969, donde nace la primera red interconectada entre dos universidades estadounidenses. No fue hasta 3 años después cuando se realizó la primera demostración pública de esta tecnología. Ya en el principio de los años 90 se creó el primer cliente web y se creó el primer servidor y el World Wide Web, que es lo que conocemos como el www, que precede a prácticamente todas las, páginas web. No fue hasta 3 años después cuando esta tecnología se cedió para dominio público, de manera que cualquier usuario podía hacer uso de ella. Y fue tal la explosión que en tan solo 13 años, en 2006, ya había más de 100 millones de usuarios. Más reciente es la introducción de las redes sociales. He puesto aquí solo las dos más importantes. Tenemos aquí Facebook, que se creó en 2004, en español empezó a usarse en 2008 y actualmente, con una historia de tan solo 17 años, es usada por 2.740 millones de usuarios. Instagram, también una red muy conocida, creada posteriormente en 2010, pues actualmente la utiliza unos 1.220 millones de usuarios. Así vemos la importancia y el crecimiento de este tipo de redes sociales. Todos los datos que vamos a dar acerca de las redes sociales están actualizados a enero de 2021 y vemos que a esta fecha, pues 4,2 billones de personas en el mundo usan redes sociales. Esto supone un 53,6% de la población mundial. Ahí podemos ya hacernos una idea del impacto que están teniendo este tipo de tecnología. Y además, este número de usuarios no se mantiene estático. Vemos que de un año para otro el crecimiento ha sido de un 13,2%, es decir, ha aumentado en 490 millones de personas que usan esta tecnología.
Si ya vemos que desde qué dispositivos utilizan esta tecnología, vemos que prácticamente en su totalidad, el 98,8%, lo usan a través de dispositivos móviles, de manera que lo tienen pues a toque de un dedo, es decir, acceden a la información de manera instantánea. Aquí podemos ver la distribución a nivel mundial. Vemos que en la media mundial estaría en 53,6% y vamos a nombrar algunos ejemplos muy llamativos, como por ejemplo, la expresión máxima del uso de tecnología, como son Emiratos Árabes Unidos, que prácticamente la totalidad de su población la utiliza. Vemos como referencia pues España, donde un 80%, es decir, 4 de cada 5 personas usan redes sociales. Y también es llamativo, por el otro lado, países como Ghana, Kenia, Nigeria, son países en desarrollo que podríamos pensar que esta tecnología pues no está o no hacen uso en esos países, pues vemos que presentan porcentajes de uso de población no nada despreciables, entre un cuarto, algunos llegan hasta un cuarto de la población de esos países. Si nos basamos ya en el tiempo de uso, porque no es lo mismo conectarse a estar navegando y haciendo uso de la red social, y lo separamos por diferentes edades, diferentes generaciones, vemos que, hombre, lo lógico es que las generaciones que han crecido con esta tecnología pues hagan más uso de ella. Nos centramos, pues aquí tenemos la barra entre los 16 y 24 años, 25 y 34 y 35 y 44. Las personas jóvenes, entre las que me incluyo en este grupo. Pues vemos que el tiempo de uso no es nada despreciable, entre 2 y 3 horas. E incluso generaciones que en principio no han crecido con esta tecnología, vemos que se han ido adaptando y en la generación entre los 55 y los 64 años vemos que hacen uso diario de más de una hora de esta tecnología. Si tenemos en cuenta que distribuimos el día en 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, quedarían 8 horas de lúdicas, digámoslo así, pues vemos que prácticamente entre un cuarto y un tercio de ese tiempo lúdico lo utilizan para el uso de redes sociales. Vemos también que con el paso de los años, el tiempo de uso diario ha ido aumentando, desde poco menos de 2 horas en el año 2015 hasta 2 horas y media en el año 2020. Como hemos dicho, al final el tiempo lúdico es el que es y por tanto vemos que más o menos el tiempo de uso se mantiene estable en los últimos años con un crecimiento o manteniéndose más o menos estable. Aquí vemos lo mismo, la distribución a nivel mundial. Vemos que pues, la media mundial estaría en torno a 2 horas y media. Vemos como expresión máxima pues, países como Filipinas y llama la atención mucho que en esta parte alta de uso de 3 horas, prácticamente 4 horas, están países como Kenia y Nigeria, lo que hablamos antes de países en vía de desarrollo. Y sin embargo, por el lado contrario, nos llama la atención que un país súper tecnológico como es Japón, pues el tiempo de uso de redes sociales es menor a 1 hora. España estaría pues entre un poquito por debajo de la media mundial en torno al uso de 2 horas de redes sociales. Sobre todo este boom ha sido muy llamativo en el último año con la pandemia. El vernos confinados y el tener que hacer uso de nuevas tecnologías hizo que se acelerara un proceso que ya estaba en marcha, en el cual las nuevas tecnologías estaban irrumpiendo, pero este año pues, ha sido la explosión total. De manera que a nivel global, el crecimiento del número de usuarios de redes sociales ha sido de un 7,3% en el último año. Perdón, estos son usuarios de Internet y usuarios de redes sociales en un 13%. Esto es mucho más llamativo si a nivel nacional vemos que en el último año el número de usuarios de redes sociales ha aumentado un 27,6%. Supone un 37,4 millones más de usuarios. ¿Y por qué este crecimiento? ¿Qué busca la gente? Bueno, pues dado el estilo de vida que llevamos, en el cual el tiempo es imprescindible, importantísimo, pues lo que intentan buscar es información rápida, en un clic, de manera que con muy poquito tiempo lleguemos a la información que queremos tener. El problema viene en el momento de que tendremos que contrastar esa información, la veracidad de esa información, porque dependiendo de quién venga, pues podemos creérnosla o no podemos creérnosla. El problema está cuando esa información viene dada por ciertas entidades de dudoso conocimiento o formación y quedaría en manos del receptor de esa información el poder filtrarla y creérsela o no. Esta diapositiva representa pues cuáles son las páginas más seguidas en una red social como es la de Facebook. Y vemos, para no estarlas nombrando todas ellas, vemos pues que destacamos grandes marcas, personalidades del deporte y cantantes. Es decir, que sobre todo vemos los modelos de las personas que usan redes sociales, que aquellas páginas, marcas que sirven de modelos para los usuarios de las redes sociales. Si lo vemos en la red Instagram, pues vemos que más o menos son muy similares. También cantantes, personalidades del deporte, grandes marcas. Y también es muy importante ver
que, por ejemplo, si nos vamos a los usuarios de Facebook, vemos que hasta prácticamente en su totalidad usan cualquier otra plataforma. Es decir, que los usuarios de una plataforma también están metidos en otras diferentes, como puede ser Instagram, YouTube, Reddit, Snapchat. Entonces, vemos que un determinado personaje que está presente en una plataforma, en una red social, puede llegar a multitud de personas desde su cuenta. He puesto aquí un ejemplo que considero bastante llamativo. Imaginémonos un niño, ya un preadolescente, adolescente con obesidad, en el cual pues, durante muchos años su pediatra ha intentado establecer unos hábitos de vida saludable y a los cuales pues, no han surtido el efecto deseado. Probablemente por digamos, presiones externas, presiones sociales, pues ese niño llega a un momento, pues quiere mejorar, quitarse esa obesidad, digamos, mejorar el peso y no probablemente lo haga por tema de salud, sino por tema de imagen. Aquí tendríamos, pues, ¿qué tiene a mano ese adolescente? Pues las redes sociales. Acudiría, pues, a través de probablemente el móvil, como hemos visto anteriormente, a las principales redes sociales. Y aquí vemos dos entidades. Me he permitido compararme con una personalidad del mundo del deporte y vemos que yo, como profesional, he conseguido que 11.100 seguidores sigan mi cuenta. Sin embargo, Cristiano Ronaldo, que es el ejemplo que he puesto, tiene en su cuenta 290 millones de seguidores. Es decir, que sabemos que a través de publicidad, pues Herbalife utiliza la imagen de Cristiano Ronaldo para ofrecer sus productos. Es mucho más probable a través de redes sociales que este niño se vea influenciado por la marca Herbalife que probablemente por aquellas indicaciones que yo daría como unos hábitos de vida saludables, una alimentación sana y evitar el sedentarismo. De aquí la importancia que los profesionales estemos presentes y cuantos más seamos, mejor, para que la información veraz llegue correctamente a la familia. Además, nos hemos visto, sobre todo en el último año, que ha aumentado mucho el intrusismo en redes. En nuestro ámbito, vemos que han aparecido un montón de coaches de sueño, entrenamientos para esos lactantes que disminuyan los despertares, los asesores de alimentación y de BLV y asesoras de lactancia. Cuando uno se hace un perfil en una red social, no se obliga a dar información veraz, no se contrasta esa información. Por tanto, no sabemos quién está detrás de ese perfil, ni tampoco sabemos cuál es su formación real. Y puede ser, muchos perfiles pueden llegar a ser peligrosos, dado que si nosotros confiamos en esa persona, podemos creernos información que no esté contrastada y que incluso que sea peligrosa. Y entonces debemos hacernos una pregunta para poder llegar a la familia, que es ¿cómo quieren ellas que les llegue la información? Pues bien, aquí tenemos nuestra máxima expresión a nivel de la pediatría en redes sociales. He nombrado, lógicamente, a la doctora Galán, más conocida como Lucía, mi pediatra, y vemos como ella desde hace unos años comenzó a tratar diferentes temas en forma de post, en forma de artículos, en los cuales hablaba de pues, diferentes temas de salud de una manera sencilla, agradable y cercana que le pareciera, y esa información le llegaba de forma agradable al lector. Y por tanto, poquito a poco fue aumentando su presencia en redes sociales y vemos que actualmente en su página de Facebook pues tiene 344.000 seguidores y vemos que en la red de Instagram tiene prácticamente 500.000 de seguidores. De esta manera, ella puede influenciar, y aquí sí sabemos que ella es una gran profesional, y vemos que muchos seguidores van a tener información veraz y contrastada. La Asociación Española de Pediatría también inició un gran proyecto, un fabuloso proyecto que se ha denominado En Familia, en el cual pretendía lo mismo, que era acercar diferentes temas de salud en un lenguaje muy sencillo, en un formato de preguntas y respuestas, para que las familias tuvieran acceso a ella. En la red social ha tenido una historia mucho más reciente, empezó en marzo de 2020 y vemos como ya han conseguido 4.226 seguidores. Como hemos visto, la red social está en manos de todos y, por tanto, aquí es donde probablemente van a crecer en los próximos años y de esa manera podrán llegar a una mayor multitud de familias. Aquí tenemos diferentes profesionales, esta es mi cuenta, 11.100 seguidores y como ven no soy ni mucho menos la máxima expresión en cuanto a profesional en redes. Vemos que hay otros muchos compañeros que están haciendo el mismo trabajo, el mismo o mejor, y vemos que ellos tienen un mayor volumen de seguidores en sus cuentas. Vemos a la doctora Laura Álvarez, con prácticamente 50.000 seguidores, a la doctora Nerea Sarrión, desde Valencia, que tiene pues, más de 40.000 seguidores, a los conocidos como Dos Pediatras en Casa, a la doctora Elena Blanco y el doctor Gonzalo Ñoro,
con más de 65.000 y la doctora Ana Estapé, con más de 43.000 seguidores. Vemos que todos ellos, estos son algunos de los que he nombrado, hay otros muchos, que estamos intentando ofrecer información veraz para acercársela a las familias. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues para eso se encargan las redes sociales de ofrecer herramientas para nosotros poder ofrecer la información de diferentes maneras. Una de ellas, me he basado un poco en la red Instagram, que es en la que más me he estado creciendo yo en el último año. Y vemos que hay diferentes formas de hacerlo. Una de ellas son las historias. De manera que, como vemos, aquí está el tiempo de que dura una historia, que puede estar en torno a 5 o 10 segundos, no más. Y con una foto entramos rápidamente en la imagen que queremos tratar. En este caso, ya desde que la familia ve esta imagen sabe que vamos a hablar de lactancia. Y con 2 frases muy sencillitas podemos dar la información o el mensaje que queremos dar. Eso es muy visual y las historias tienen mucha aceptación entre las familias. Cuando queremos abordar un tema más en profundidad, pues entonces hacemos uso de las publicaciones en las cuales nos entendemos y argumentamos todo lo que decimos. Y finalmente también tenemos la posibilidad de hacer live, de hacer directos con otros profesionales y hacer sinergia. En este caso estoy aquí con la doctora Carla Carolina, que es una odontopediatra, hablando de salud bucodental. Y por tanto, ese feedback positivo en el que nos reforzamos 2 profesionales, cada uno con sus seguidores, pues podemos llegar a un mayor número de familias. ¿Y cuál es el algoritmo por el cual las familias finalmente se han decidido por buscar información en redes sociales? Pues bien, pensemos en una familia tipo, un lactante de 7 o 8 meses en el que nunca ha tenido fiebre y de repente se encuentra pues, con ese problema, su primer pico febril. La madre ha leído mucho, pero en ese momento pues, se pone ansiosa, se pone nerviosa. ¿Y qué va a hacer? Pues, ¿qué hago con mi hijo? Bueno, pues lo suyo sería pues, ir a buscar información. La información escrita pues, actualmente no es práctica. No voy a dejar a mi hijo para ir a buscar un libro, para abrir el tema por la fiebre y leérmelo y pasarme el tiempo leyendo. ¿Qué es más práctico? Pues lo más práctico es abrir una red social, conectar con el profesional con el que ya hemos establecido un vínculo de confianza y probablemente este profesional ya haya hecho algún post o algún vídeo hablando acerca de la fiebre, de cómo de si hay que tratarla o no, de cuáles son los signos de alarma y cuándo deberíamos preocuparnos. Entonces, a medida que atiende a su hijo, esa madre está escuchando el vídeo. Y también esta parte es muy importante porque puede haber un tema que sea muy arduo y el profesional se ha encargado de filtrar la información y hacerlo o explicarlo de forma sencilla para que llegue de forma rápida y entendible al receptor. Lo mismo ocurre cuando tratamos temas más complejos como pueden ser, por ejemplo, los oligosacáridos de la leche materna. Por motu propio, probablemente una familia no vaya a buscar esta información, salvo, imaginémonos un padre con un hijo que está con fórmula artificial y vemos que va a decidir qué fórmula comprar y vemos que, pues, en los componentes del envase habla de los oligosacáridos de la leche materna. Eso sería la única manera, quizá, en la cual un padre podría interesarse en la búsqueda de la información de este tipo. Si lo hace por motu propio, probablemente la información que reciba sea muy complicada y no le quede claro pues los beneficios que dichos componentes van a tener. Sin embargo, a través de nosotros, en las redes sociales, un profesional pues coge ese tema, los oligosacáridos de la leche materna, filtra la información y la simplifica de manera que hacérsela llegar de forma fácil y sencilla para ellos y entonces sí vamos a tener el efecto deseado y que los padres opten por una decisión más acertada. Aquí tenemos, por ejemplo, las últimas campañas que he hecho desde mi página web y desde la red Instagram con el tema de los oligosacáridos de la leche materna, también hablando de probióticos, y vemos cómo de manera sencilla, con un texto corto y con imágenes muy visuales, podemos llegar a la familia como hemos explicado anteriormente. Y ya para terminar, pues un poco hablar y reseñar la importancia de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Desde un único punto, que puede ser nuestra casa, nuestro punto de trabajo, vamos a llegar a multitud de familias. Cuanto más seguidores tengamos, a su vez ellos pueden compartir la información que les va siendo útil. Y de la misma manera crecemos de forma exponencial. Empezamos con pocos seguidores, pero a su vez al compartirlo, una misma información puede llegar a muchas partes del mundo y a muchas familias a la vez. Por tanto, simplemente con una charla, un artículo, una historia que hagamos, podemos transmitir y hacer llegar la información que queremos a muchas familias a la vez.
Y ya para finalizar, decir que bueno, la expresión máxima de la globalización la hemos visto en la pandemia, vemos que lo que pasa en un sitio nos va a afectar a todos y en ese sentido vemos que, pues, que el habla hispana no está solo en nuestra región, vemos que el habla hispana también está muy generalizado por todo el mundo, sobre todo por América, Centroamérica, Sudamérica, y por tanto vemos la posibilidad de crecimiento que tenemos y de llegada de la información. Desde un punto, de un único punto que podamos transmitirlo, podemos hacerle llegar a millones y millones de personas. De ahí la importancia de que los profesionales cada vez estemos más presentes en redes sociales, nos formemos y nos informemos del uso de esta tecnología para, con el fin educativo y sobre todo de eso, de educación sanitaria. Muchas gracias. Buenas tardes, soy el doctor José Saavedra, profesor asociado de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos. Es un verdadero placer hoy día poder presentar a colegas de España algunos de los avances que se han hecho y resumir estos beneficios potenciales de lo que hemos entendido, de lo que son algunos de los componentes funcionales de la leche materna y en particular los HMOs o oligosacáridos de la leche materna. La lactancia materna es el estándar nutricional que conocemos para todos los humanos. Ha sido parte de nuestra evolución a lo largo de cientos de miles de años y estos beneficios han sido muy claros desde el principio, desde el punto de vista nutricional. Sin embargo, los beneficios de la lactancia van mucho más allá en cuanto a modular las funciones en diversos sistemas de la economía, gastrointestinales, inmunológicos, cognitivos, psicosociales, entre muchos otros. Si revisamos la composición de la leche materna, es mucho más que nutrientes. Cuando hacemos la lista, y esta es una lista completa, pero no absoluta, de todos los componentes de la leche materna, la gran cantidad de estos componentes, en azul, son componentes no nutricionales, no cumplen la función clásica de un nutriente. Y lo que sí son componentes funcionales que modulan la actividad gastrointestinal y sistémica del lactante, más allá de simplemente ser una fuente de proteínas, carbohidratos o lípidos. La leche humana y la lactancia son un fluido vivo que cambia y es parte de la experiencia humana. Dentro de estos múltiples componentes funcionales están aquellos de los oligosacáridos de la leche materna, que hoy por hoy contamos más o menos 200 diferentes azúcares pequeñas o oligosacáridos que son parte de estos componentes que no nutren directamente al bebé. Desde los 50 se describió este factor bífidos, estos carbohidratos no absorbibles que eran importantes para la propagación de lo que en ese tiempo se llamaba el Lactobacillus bífidos, hoy parte de lo que es todo el género de bifidobacterias. Y fue claro para Paul George en ese tiempo que estos factores eran necesarios para el crecimiento del factor bifidus en el intestino de los lactantes y que era muy alto en humanos. La leche de vaca solo tenía un 30 o menos de 1 en 100 de la actividad de la leche humana y era mucho más alta en el inicio de la lactancia, en el calostro. Es claro que hemos aprendido mucho en los últimos 30 años aproximadamente del desarrollo de la microbiota intestinal que es alimentada por la leche materna, al igual que sirve para alimentar al bebé. Y los microbios a los cuales están expuestos los bebés son los que en parte definen su microbiota. Sabemos que al principio, al desarrollar la microbiota, empezamos con una pequeña cantidad de bacterias en el intestino que en pocas horas, especialmente en las primeras 72, 96 horas, hay una explosión y estas pocas bacterias se convierten en trillones que pueblan el intestino, el lumen intestinal, desarrollando lo que hoy llamamos este ecosistema microbiano en el lumen del intestino. Muy importante que hemos evolucionado
a preferir ciertas bacterias en el intestino, especialmente el intestino del lactante, y algunos géneros son muy importantes y por lejos las bifidobacterias constituyen la mayor cantidad de la microbiota intestinal del lactante. Cómo hemos coevolucionado con estas bacterias es parte de lo que hemos estado entendiendo en los últimos 25 años. Y es muy claro que estos oligosacáridos de la leche materna son un determinante crítico del perfil que va a tomar la microbiota del lactante a medida que desarrolla. Y la capacidad del bebé para metabolizar diferentes tipos de oligosacáridos está claramente correlacionada con la composición final de la microbiota fetal, de la microbiota fecal del lactante, que va a ser relativamente estable en el primer y segundo año de vida. Y específicamente estos oligosacáridos modulan la composición de ciertos filos, incluyendo las actinobacterias, y de los cuales las bifidobacterias y otros filotipos y genes de bacterias, incluyendo bacteroides y lactobacilos, son modulados por la composición de los oligosacáridos de la leche de esa mamá. No tenemos tiempo para discutir todas las funciones de la microbiota, incluso las funciones digestivas y metabólicas, que son las que hemos descrito ya, las que aprendimos en la Escuela de Medicina. Pero en los últimos 25 años hemos entendido con mucha más claridad que la función de la microbiota es fundamental para el desarrollo inmunológico, la protección y la modulación de la barrera intestinal del lactante. Y en los últimos 10 a 15 años es claro también que esta conexión entre el intestino y el cerebro a través de canales neurológicos, de la circulación, canales hormonales, también modulan el desarrollo y la función neurológica del lactante. Y la microbiota del intestino tiene una función fundamental en modular este eje intestino-cerebro. Entre todos los factores que modulan esta composición y el perfil de la microbiota del lactante está la leche materna. Es claro que la leche materna, primero, no es estéril, tiene su propia microbiota, pero como ahora entendemos, tiene factores de crecimiento que modulan el incremento de bifidobacterias y lactobacilos en el neonato, lo que lleva a un estado de relativa salud. Por otro lado, el niño que no recibe lactancia materna tiene un incremento de otras bacterias como bacteroides y clostridium y coliformes y una disminución de bacterias, lo que llamamos hoy disbiosis. Y esta disbiosis está asociada muy claramente al riesgo incrementado de muchas enfermedades, tanto a corto como a largo plazo, como son infección, obesidad, alergia. Sabemos que los componentes de la leche materna que modulan la microbiota son múltiples, pero por lejos los oligosacáridos de la leche materna son el tercer componente funcional más grande en peso de los componentes sólidos de la leche de la mamá. Y la estructura, que no vamos a revisar en detalle, es realmente una diversificación de múltiples componentes a los cuales se le añade la lactosa y componentes o grupos de glucosa, glucosamina, glucosa y ácido siálico que llevan a esta diversificación de la composición de los oligosacáridos. Hoy están más o menos 200 diferentes estructuras de oligosacáridos descritas, 15 de ellos son la mayor cantidad del volumen de todos los oligosacáridos y la 2-glucosilactosa por lejos es el oligosacárido más abundante de todos, el 2-FL. Si los clasificamos desde el punto de vista estructural, la mayor cantidad son los oligosacáridos neutrales fucosilados, que incluyen la 2-glucosilactosa. Tenemos oligosacáridos neutros no fucosilados, como el lacto-N-neotetraosa, y algunos acídicos y sialilados, y todos obviamente van a tener diferentes funciones potenciales para modular no solo la microbiota, sino otros efectos directos en el neonato. Ahora, la evidencia de los diferentes oligosacáridos en la salud proviene tanto de estudios de observación en humanos, como estudios en el laboratorio y con animales, y así como ensayos clínicos
controlados, que son los que nos han permitido confirmar lo que entendemos desde el punto de vista de observación. Es claro que el estado secretor materno de 2-fucosilactosa favorece el crecimiento de bifidobacterias. Algunas madres tienen una capacidad más grande, determinada genéticamente, de secretar más 2-fucosilactosa que otras. Y los niños de las madres secretoras tienen en su microbiota una mayor predominancia de bifidobacterias y una disminución en otros géneros de bacterias, incluyendo Escherichia, Shigella y Streptococcus. Por otro lado, ¿qué nos enseñan los estudios ahora randomizados donde suplementamos oligosacáridos? La 2-fucosilactosa reduce la abundancia de patógenos si la suplementamos a la dieta del lactante. En este caso, disminución de Klebsiella y Clostridium al mes de vida con suplementación de 2-fucosilactosa. ¿Qué sabemos de esto? Otros estudios randomizados también. La suplementación de HMO, en este caso específicamente 2-fucosilactosa y lacto-N-tetraosa, modulan la distribución de las diferentes comunidades microbianas, acercándolas a las diferentes comunidades de los niños que reciben leche materna. Estas comunidades de bacterias son las que al final determinan el perfil completo de la microbiota. De estudios también de observación, y de nuevo, gracias a este experimento de la naturaleza, que hay madres con mayores niveles de 2-fucosilactosa y otros HMO fucosilados, la cantidad de 2-FL en la leche está asociada a una menor incidencia de diarreas. Madres que tienen altas concentraciones de 2-fucosilactosa en rojo, esos niños tienen menor incidencia de diarrea, en este caso a Campylobacter, Calicivirus, y si tomamos diarrea de cualquier otra causa, diarrea aguda, de nuevo hay un efecto protector de la mayor cantidad de 2-fucosilactosa en la leche de la mamá de esos bebés. Esto también en estudios de observación se transfiere a infecciones respiratorias. Y de nuevo, especialmente en los primeros 6 meses de vida de lactancia materna exclusiva, hay una reducción en el riesgo de enfermedades respiratorias agudas en lactantes cuyas madres tienen mayor cantidad de HMO fucosilado. Desde el punto de vista de entender prospectivamente en estudios randomizados, controlados, el efecto de estos, en este ensayo se muestra el incremento de intraleuquinas proinflamatorias en niños que reciben fórmulas, incluso cuando reciben otros prebióticos como el galactoligosacárido, cuando las comparamos con las citoquinas proinflamatorias en lactantes que reciben leche materna. Estos niños, si a la fórmula se les suplementa 2-fucosilactosa, incluso lacto-N-tetraosa, van a disminuir sus citoquinas proinflamatorias similares a los que reciben leche materna. En estudios prospectivos clínicos, ahora, se ha demostrado, y este es quizá el más grande que tenemos hasta ahora, una disminución en las enfermedades respiratorias, tanto altas como bajas, menor uso de antibióticos y menor uso de antipiréticos en niños suplementados con HMOs, en este caso en particular con 2-fucosilactosa y lacto-N-tetraosa. Estos efectos clínicos se están reproduciendo en otros estudios, en este caso comparando la reducción de incidencia de infecciones respiratorias en niños suplementados con HMOs, en enfermedades respiratorias bajas en niños sanos a la izquierda, con una reducción también en niños con alergia a la proteína de leche de vaca, con una menor significado estadístico, pero demostrando que hay un patrón de reducción claro cuando se suplementa a niños que no reciben lactancia materna estos HMOs. Estudios de observación con respecto a alergia replican estos efectos protectivos similares. La mayor concentración de 2-fucosilactosa en la leche de la mamá, en el eje de X, muestra una disminución en el riesgo de enfermedad alérgica a IgE, así como una disminución en el riesgo a eczema o dermatitis atópica.
Más interesantes son aún los estudios desde el punto de vista cognitivo. Y los primeros estudios correlacionando la lactancia con el desarrollo cognitivo del lactante nos han mostrado por bastante tiempo que la leche materna tiene esta capacidad de incrementar el potencial cognitivo del lactante. El desarrollo en este estudio, el desarrollo cognitivo a los 24 meses de vida está asociado a una mayor frecuencia de lactancia en el primer mes de vida. Esto usando escalas de Bailey a los 24 meses. Pero esta correlación es incluso más significativa cuando medimos el nivel de fucosilactosa en la leche de las mamás de esos bebés. Hay una correlación con la cantidad de la concentración de 2-fucosilactosa y el desarrollo cognitivo de estos bebés a los 24 meses de vida. Y de nuevo, esto nos permite, desde el punto de vista natural y biológico, ver estas correlaciones en la vida real. Más aún, no solo los HMOs fucosilados, sino los sialilados. Y en este caso, en este estudio, usando escalas de Mullen a diferentes puntos entre 3 y 24 meses de vida, muestran en casi 100 niños, mostrando la concentración de 3-sialilactosa en la leche materna, se encuentra asociada con el desarrollo, en este caso, del lenguaje, tanto el lenguaje receptivo como el lenguaje expresivo en estos lactantes, donde esta correlación de HMOs sialilados con desarrollo del lenguaje muestran de nuevo una relación entre la concentración de estos oligosacáridos y el desarrollo del bebé. Y en estudios prospectivos, aún solamente en animales, incluso un estudio en España, en Pablo Lavide, en Sevilla, muestra que la suplementación tanto de fucosilactosa como la de 6-sialilactosa mejoran en animales el aprendizaje y la memoria. En este caso, midiendo el tiempo de exploración de un objeto familiar versus nuevo en animales que reciben suplementación de ácido siálico o 6-sialilactosa, mostrando que hay una reducción del tiempo de exploración, una familiarización de estos animales con en estos experimentos cuando son suplementados con HMOs. Y finalmente, otros sistemas también se están demostrando pueden ser influenciados por los HMOs en la leche, en este caso estudios en mini pigs, mostrando que aquellos animales que reciben una dieta occidentalizada, esta es la segunda columna en esta gráfica, muestran un incremento de la porosidad ósea, como es de esperarse en muchos de estos animales que reciben dietas no estandarizadas. Sin embargo, la utilización de HMOs en varias combinaciones, y específicamente dos, la 3-sialilactosa y la 6-sialilactosa, muestran una disminución en la porosidad cortical y la mineralización ósea en estos animales. Obviamente hay mucho todavía que aprender, pero felizmente avances en tecnología ahora nos permiten identificar, producir y suplementar HMOs para estudiarlos y estudiar específicamente sus efectos clínicos en aquellos niños que no reciben oligosacáridos vía la leche materna. Hoy hay muchos HMOs sintetizados y hasta 5 que se producen en cantidades suficientes para ser investigados y usados clínicamente, tanto del grupo fucosilado, 2-FL y difucosilactosa, no fucosilados como la L-neotetraosa y sialilados como 6 y 3-sialilactosa. En estudios controlados también, muchos han documentado ya el crecimiento adecuado y la seguridad y la tolerancia de estos oligosacáridos que finalmente se pueden sintetizar y producir para utilizar en fórmulas para ellos niños que no reciben leche materna. Para concluir, los oligosacáridos de la leche materna son el tercer componente sólido más importante.
tienen un efecto prebiótico, favoreciendo bifidobacterias y modulando la microbiota para balancearla adecuadamente con una disminución de patógenos. Tiene efectos directos e indirectos en la salud del lactante, incluyendo la mejor respuesta inmunológica, tanto de protección como potencialmente disminución de desarrollo de alergia y una función clara en el desarrollo cognitivo del lactante. Hay mucho trabajo aún en curso desde el punto de vista de investigación y observación, lo que va a llevar y está llevando a estudios clínicos prospectivos. Estos efectos de HMO se están midiendo en el crecimiento, especialmente en niños con problemas nutricionales, incluyendo el desarrollo óseo que mencionamos anteriormente. El potencial de estos HMOs en modular el eje intestino-cerebro y la función cognitiva del lactante, en la prevención de afecciones alérgicas y, interesantemente, uno de ellos en particular, el DSLNT, en proteger a los prematuros de enterocolitis necrotizante. Hay mucho por avanzar, mucho por aprender, pero es claro que hoy entender esta composición funcional de la leche materna y los múltiples componentes funcionales que llevan a beneficios clínicos es parte de lo que va a ser el continuamiento y el seguimiento de estos niños para entender mejor cómo la nutrición temprana tiene efectos a muy largo plazo. Estos oligosacáridos son 200 razones más para continuar promoviendo la lactancia materna. Muchas gracias.